Un cordial, afectuoso y fraternal saludo a todos los presentes. Es un verdadero honor y placer compartir con ustedes este es el segundo cumpleaños del Filocafé ya. Hoy cumplimos 2 años que empezamos esta odisea filosófica, donde comenzamos, recuerdo el primer Filocafé con José Ingenieros y su hombre mediocre, pero ahora nos atañe desde el segundo año y nosotros iniciamos el segundo año con Soren Kierkegaard para luego pasar a Filosofía de la Miseria de Marx y luego retomar de nuevo a Nietzsche, que lo hemos discutido como 3 veces en estos 2 años. El primero fue con una introducción a su pensamiento, luego tomamos Más allá del bien y del mal y por último nosotros analizamos el Übermensch de Nietzsche. Anterior a Nietzsche nosotros también celebramos una fusión con el Foro Social y analizamos el pensamiento filosófico de Gregorio Urbano Gilbert, que es un doctor en filosofía dominicano. Luego, anterior a él, nosotros analizamos la herencia filosófica de la Reforma Protestante para luego adentrarnos en una discusión de filosofía comparada de la religión. Y así llegamos hasta aquí. Y celebramos nuestro segundo año haciendo filosofía, que los que nos han seguido desde el principio hasta ahora ya tienen en sus mentes el equivalente a un curso de filosofía total y completo. Ya somos versados tanto en historia de la filosofía como en sus diferentes escuelas y posturas, y por eso nosotros hoy, junto con celebrar nuestro cumpleaños, también vamos a iniciar una serie de posturas encontradas. La primera de esa serie va a ser pragmatismo versus positivismo. Para ello, sentemos las bases del debate. Las bases del debate son las siguientes. Son 2 grupos, los cuales un grupo defenderá el positivismo y otro grupo va a defender el pragmatismo. Esta serie tiene la finalidad de primero de llevar a sus últimas consecuencias ambas escuelas, así enfrentarlas y sacar el mejor extracto de ellas. Lo interesante de estas es que nos hará pensar. Y como siempre he dicho, no puede haber filosofía si no hay discusión. Así que a discutir. Para ello vamos a tener un moderador imparcial, que en este caso será nuestro querido y siempre fiel Kelvin Jorge, que pase por aquí. Bueno, es un placer estar aquí y siempre no se puede filosofar sin pensar. Si se dice por ahí que se está filosofando y no se está pensando, no se está filosofando. Entonces, sin más preámbulo, a los que le dieron esta hoja de pragmatismo, que se sienten de este lado. Lo de pragmatismo del lado derecho, a mi derecha. Y lo de positivismo a mi izquierda. Entonces, en esta ocasión lo vamos a hacer de manera diferente y más dinámica, o mejor dicho, va a haber más interacción, más del público que del moderador. Usted está aferrado a su postura, lo de este lado, levante la mano a los positivistas. Excelente, usted está aferrado a su contexto, a su postura, y lo de pragmatismo también está aferrado a su postura. Entonces, aquí va a haber una discusión, haga así, sabrosa. Así que lo único que no podemos caer a sillazo, ¿eh? Esto es una discusión académica, no física. Entonces, vamos a permitir que uno del pragmatismo pase por aquí, uno que se motive
para que presente su postura y a la misma vez defienda la misma. Del pragmatismo, que pase alguien por aquí. Venga, ya se animó Juan Hernández. El pragmatismo es, primero que todo, la única escuela que da inicio al siglo XX y es el aporte que ha hecho América a la filosofía mundial y sobre todo a la filosofía occidental. El pragmatismo inicia con este señor Charles Sanders Peirce, gracias. Y también tenemos a William James, que es uno de sus más grandes promotores, y también al señor John Dewey. Las características del pragmatismo son, primero, ahí está la relación sujeto-objeto que tiene una coherencia, es decir, entre lo teórico y el pensamiento-lenguaje. Entonces, la relación sujeto-objeto es inherente en el pragmatismo. Los pragmáticos decimos que, me incluyo por seguir la temática de la discusión, no porque sea pragmático, los pragmáticos decimos que no puede haber teoría si no tiene una consecuencia práctica. De hecho, así definimos el conocimiento. El conocimiento no es abstracción, sino simplemente inherente, es una actitud hacia lo práctico. Es la definición que hace el señor John Dewey del conocimiento, que es quien crea la epistemología pragmática, por así decirlo. Creo que con eso en mente fue una buena definición de lo que es el pragmatismo. Bueno, los positivistas tienen que afilar su pensamiento filosófico para que puedan entonces introducir y a la vez desarrollar la misma. Entonces, otra cosa del pragmatismo es, una de las debilidades que tiene el pragmatismo es las siguientes. Bueno, tú vas a construir una silla, lo importante es construirla, la técnica, sin un porqué. Esa es una de las debilidades que tiene el pragmatismo, que se enfoca mucho en la técnica, en la práctica, pero una práctica sin un pensamiento lógico. ¿Puede pasar por aquí? Ay, esta gente lo va a matar. Ok, en este sentido, me toca presentar lo que es el positivismo para todos los que estamos aquí. De hecho, es interesante saber que el positivismo parece que tiene más adherentes, mucho más grupos, no sé si fue. Eso es práctico, es una suposición pragmática. Ok, vamos a explicar qué quiere decir el positivismo. En este caso, nosotros tenemos a dos estudiantes de sociales con nosotros, dos estudiantes reputados de sociales que tienen una muy buena noción de por qué se afiliaron al positivismo. Pues tú te fuiste de modo pragmático al lado positivista. Ok, en este caso vamos a explicar qué es el positivismo. Antes que nada, el positivismo es mucho más antiguo que el pragmatismo. El pragmatismo surgió a finales del siglo XIX y principios del XX y es una de las herencias prácticas de lo que fue la filosofía norteamericana. La psicología se ha enriquecido mucho del pragmatismo. Y los estudiantes de psicología que están aquí, que han oído hablar del conductismo, deben saber que el conductismo es hijo del pragmatismo y que Watson, Skinner y Pavlov eran pragmáticos. Pero el positivismo tiene un punto a favor, digo yo. Número uno, porque es más antiguo. Y número dos, porque parte de unas premisas interesantes dentro del aspecto lógico. También la sociología como ciencia es hija del positivismo. Todo aquel que estudia ciencias sociales debe saber que el positivismo es el padre de la sociología. ¿Cómo surgió el positivismo? En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con la obra de dos grandes colosos. El primero fue el conde de Saint-Simon y luego el secretario de Saint-Simon, que es el hombre que está en la foto
de la hoja que ustedes tienen, Augusto Comte, padre de la sociología y creador del concepto del positivismo. La palabra positivismo la acuñó el señor Comte. ¿Y qué quiere decir positivismo? No tiene nada que ver con actitudes positivas. El positivismo aquí tiene que ver con la negación de lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Lo que no se puede ver. Positivo es lo que sí se puede ver. Cuando se habla del positivismo en filosofía, se hace referencia a aquello que se puede estudiar porque se puede ver. En contraposición al idealismo dentro de la filosofía, que estudiaba aquellas cosas que no se pueden ver. Antecedentes del positivismo lo tenemos en Aristóteles. Aristóteles es el padre de una corriente llamada realismo. El realismo trataba de estudiar no los universales como hacía Platón, sino los particulares. Y los particulares son los elementos que se pueden estudiar porque se pueden tocar, se pueden experimentar con los sentidos. Augusto Comte toma esta idea, la rescata del pensamiento de Aristóteles y la traduce en uno de sus libros, uno de sus mayores libros, que es Curso de Formación Positivista. Uno de los más grandes textos en el desarrollo histórico de la sociología. Y en el positivismo, Comte dice, y esto es importante rescatarlo, que la sociedad humana ha estado en constante evolución y el pensamiento humano también ha estado en constante evolución. Y la evolución se ha dado en 3 estadios. El primer estadio fue el teológico, cuando el hombre todos los fenómenos que ocurrían a su alrededor los trataba de explicar acudiendo a Dios. Luego el hombre evolucionó y superó la etapa teológica y se introdujo en la etapa filosófica, donde ya no necesitaba a Dios para explicar los fenómenos, sino a la razón. Pero, como decía, ahora en las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX hemos dado un gran paso. Ya no necesitamos la razón, ya no necesitamos la filosofía para explicar los fenómenos. Ahora tenemos la ciencia y la ciencia es positiva. En ese punto, mientras en el primer estadio necesitábamos al teólogo y en el segundo estadio necesitábamos al filósofo, en este estadio necesitamos al científico y el científico es el sociólogo y el sociólogo es el positivista. ¿Y qué es el sociólogo positivista? Lo que el sacerdote y el pastor representaban para la etapa teológica y lo que el filósofo representaba para la etapa filosófica. Ahora ese lugar lo ha ocupado el científico positivista, que es el nuevo pastor, es el nuevo teólogo, es el nuevo filósofo. Y en ese sentido, esa es la historia total del positivismo. Ahora, ¿tendrá razón el positivismo? ¿Tendremos razón nosotros, el grupo que está de este lado? Bueno, vamos a ver, porque tenemos al moderador que en este caso va a estar dirigiendo la discusión. Y creo yo que los líderes del positivismo y los líderes del pragmatismo estarán discutiendo en contra, unos contra otros, y no solamente los líderes, todos los que están en ese grupo. Excelente exposición. En ese mismo sentido, yo quiero que los estudiantes de sociales de la postura del positivismo hagan su intervención. No, que me parece ilógico detallar que el positivismo, a pesar de que estudia lo físico, ha querido individualizarse. El punto es que, además de eso, si nos aferramos al positivismo, no podríamos estudiar incluso la deidad de Dios. O ni siquiera podríamos estudiar su misma figura porque ni siquiera lo vemos. Entonces, no es físico. Entonces, si el pragmatismo es lo contrario, eso es lo que nos permite estudiar a Dios. Y según la postura de Néstor, deberíamos cancelar la carrera de teología de la universidad, porque el positivismo no estudia lo físico y Dios no es un físico. Entonces, eso es lo que nos da el pragmatismo. Se podría decir que hay una... yo le voy a dar aquí ahora a Juanji que quiere... Ok.
O que no me he dado cuenta. Está bien. No te digo que soy positivista, pero debemos de defender el positivismo como es una rama de las ciencias sociales. Y sabes que como me encanta la sociología, es la rama principal en la cual más me desenvuelvo. Represento quizás el positivismo porque trata de comprender la bueno, el mecanismo. El mecanismo. El mecanismo. Mecanización. Sí, esa era la palabra. El mecanismo de referencia donde se trata de estudiar la evolución del ser humano. Y eso es lo que representa el positivismo en sí. Tratar de representar cada una de las fases que el ser humano aborda en la humanidad. Aparte de la evolución a través de los fenómenos sociales que acontecen, tanto como políticos como teológicos, en eso se basa realmente el positivismo, a pesar de que hay una división entre un positivismo de Comte y un positivismo de Emilio Durkheim. Exacto. Entonces, el positivismo de Comte no representa quizás apartarse tanto de Dios, sino representar la evolución del ser humano, de las etapas sociales en las cuales se encuentra el ser humano. Pero la de Durkheim representa quizás una sociología o un positivismo un poco más agresivo, donde representa también el suicidio, que lo toma como referencia, como parte negativa del positivismo. Ahora, una pregunta interesante a los positivistas. ¿Qué ventaja ha traído el positivismo a la sociedad? Yo como pragmático le pregunto a ustedes, ¿qué solución ha traído la sociedad a la postura de ustedes? Yo soy Varón, él está haciendo bien su trabajo. Ahorita Varón, no acabó nosotros, varón, ahora hay que acabarlo varón, yo soy ustedes. el moderador, pero yo soy raíz. A mí se me entregó una hoja. Yo soy pragmático, varón. Varón, yo soy... Sí, varón, pero es culpa tuya. Tú elegiste mal. Antes, Ok, no, está antes de bien. contestar, de que los bien. positivistas nos contesten para qué sirve o qué ha aportado el positivismo, que de hecho yo como pragmático debo de sacar la cara y decir que sí, Reconocer, sí. el positivismo aportó un poco a la humanidad. Pero Ese pero... la idea inicial que Néstor expuso, el hecho de que una postura sea más vieja no significa que sea correcta. Exacto. Número uno. Número dos, también tengo que admitir que el pragmatismo no podría haberse construido sin el positivismo. De hecho, el pragmatismo está más en contra del racionalismo y del formalismo que del mismo positivismo. Sí. Ahora, ¿dónde es el punto de encuentro donde tanto el positivismo como el pragmatismo se divorcian? Es en la epistemología. Exacto. La epistemología que se construye a partir de preceptos pragmáticos es que el niño no necesita conceptos abstractos, sino que el niño lo único que necesita es ni siquiera que se le imponga un conocimiento, sino un autodescubrimiento del conocimiento, un conocimiento y una pedagogía democrática, para utilizar las palabras del señor John Dewey, y así por el estilo. Mientras que el positivismo parte de categorías precisamente abstractas, apuntando hacia lo material y deshaciéndose de lo ontológico. Y es allí donde el pragmatismo viene y lo supera un tanto, porque el pragmatismo desecha lo nouménico, vamos a llamarle así, para irse directamente a lo palpable y lo objetivo. De ahí que al pragmatismo también se le llame la filosofía de la realidad. Parte de lo real y a partir de lo real. Sí, es un reducto mero a lo material, por supuesto, que era lo que apuntaba el positivismo. Se podría decir
Entonces tú estás diciendo, al principio tú decías en la introducción, Ajá. que hay una síntesis entre el positivismo y el pragmatismo. Sí, en la hay. ciertos aspectos. El positivismo apuntaba a que solamente se estudiase lo palpable, pero el pragmatismo lo hizo real. Exacto. Lo hizo práctica. Sí. Aquí viene, pero está agresivo ese defensor. Quiere comerse a Juanji. Yo no vengo ni a defender al positivismo ni al pragmatismo. Escucha. No, ¿qué tú eres? Escucha. No, es que no. Escucha. Primero, atiende. Creo que hay un punto medio porque no se puede utilizar el positivismo el método científico no se puede utilizar en todas las cosas porque realmente el método científico tiene ese defecto que no se puede aplicar en todo momento. Se necesita lo pragmático para estudiar algunas cosas, porque también se necesita la práctica para dar resultados sobre de lo que tú teorizas. Tú no te puedes quedar con teoría solamente. Tienes que ponerlo a la práctica para poder ver la veracidad de esa teoría. Ok, dáselo ahí el micrófono, no se lo quite. Entonces, tú dices que tiene que dar veracidad de la práctica. Entonces, una práctica sin pensamiento. Por eso te dije que debe haber una convergencia entre los dos. Ok. Porque necesitamos el conocimiento para poder practicar. Exacto. Y necesitamos la práctica para poder comprobar la veracidad de ese conocimiento. Excelente. ¿Quién? ¿Alguien más allá? Otro positivista. Pragmático. El punto es que Ahora pude- el positivismo debiste se estar aquí. enfoca en primer punto en lo físico, en lo objetivo. Pero no puede haber objetividad sin antes haber una subjetividad. Lo pragmático parte de una subjetividad a la objetividad. E incluso cuando Néstor expuso que el positivismo se enfoca más en lo físico y por lo tanto ha desarrollado la ciencia, ¿cómo puede haber desarrollo sin la ciencia si una teoría bien fundamentada y que esa misma teoría fundamentada es lo que nos lleva a la práctica, parte del pragmatismo? ¿Cómo puede haber entonces una ciencia sin antes haber una teoría que la promulga en primera instancia el pragmatismo? Guillermo, sí, después Néstor. Bueno, Otra ya que estoy de este positivista. lado, realmente me senté aquí porque me fue más cómodo cuando entré. Pero No, tú estás sentada ahí, Ya que- sentada ahí porque tú eres positivista. ya, no vamos a discutir eso. Bueno, lo bueno No, que pero tú puedo- reconoces que tú estás sentada ahí porque tú eres positivista. Por- Cámbiate por pragmatismo. Ya déjalo ahí. Bueno, bien, a bien. través del positivismo podemos llegar a descubrir verdades que van más allá de las experiencias subjetivas. Y lo que se descubre, se puede hacer leyes que funcionan en todos los lugares. Es decir, a través, por ejemplo, del método científico se llega a descubrir verdades que pueden servir tanto aquí, o sea, son factibles, o sea, pueden ser verificables aquí o en China o en Japón o en cualquier lugar del mundo. Y eso ha dado paso a que haya mucho avance en las ciencias, en la política misma, o sea, a través de que ordena las cosas. Y todo lo que está ordenado, pues es más fácil de que se le saque ventaja, de que se le saque beneficio. Ok. Guillermo. Bueno, yo no puedo decir que soy positivista ni pragmatismo. Yo me voy ni pragmático. Yo me voy en el lado, en el medio, neutro. Neutro. ¿Por qué? Porque tú no puedes practicar algo que tú no sabes. Tú tienes que conocer y luego practicarlo. Por eso yo no puedo decir que soy pragmatismo porque no conozco algo. Primero tengo que conocer para luego practicarlo. Esa es mi postura. Que esa es una de las debilidades del pragmatismo, realmente. Que lo que él acaba de decir, que se enfoca más en la técnica, sin un razonamiento filosófico. Sí. Sí, aquí, otro Bien, pragmático. en el postulado número 4 podemos observar, Tan agresivo, ¿eh? sí, Sí, es una verdad. sí, sí.
No hay verdad absoluta. Su veracidad dependerá del momento y de las investigaciones de apoyo, por lo que la verdad puede cambiar según esos requisitos. Y podemos demostrar que eso es cierto, porque para yo saber que algo es real, yo tengo que comprobarlo, investigarlo. Hay que investigarlo. También podemos decir que la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica también. ¿Usted entiende? Sí. Ok. Usted dice que no hay verdad absoluta. Que no hay verdad absoluta. Ok, señores. Es una dinámica, ¿eh? Es importante destacar lo siguiente. Una de las debilidades claras del pragmatismo es precisamente la negación del carácter absoluto de la verdad. Decir que la verdad no es absoluta es caer en un gran error, cosa en la cual no cae el positivismo. De hecho, aunque el positivismo parte desde una cosmovisión atea, aún así tiene una perspectiva en la que entiende que lo que se puede conocer debe ser absoluto en sí mismo por el hecho de que se puede conocer. De hecho, el ejemplo clásico que se da en el positivismo es comparar a la sociedad como un organismo. Un sistema orgánico que es igual a un sistema social. No se puede negar al organismo porque el organismo está compuesto de partes que se pueden estudiar, segmentándolas cada uno. Es decir, analizándolas. Si hay capacidad de análisis, entonces no se puede negar la veracidad del objeto que está siendo estudiado. En ese sentido, mientras el pragmatismo cae en un subjetivismo que en ocasiones tiende a coquetear con el relativismo, el positivismo se mantiene una base más sólida y estable, partiendo desde un aspecto objetivo, entendiendo que si la realidad es objetiva, es verdad, y si es verdad, no depende de las opiniones que las personas le den. Por esas razones que usted verá que el positivismo sostiene que el sujeto solo es parte secundario en el proceso. Y no solamente es parte secundaria en el proceso. ¿Por qué? Porque el sujeto puede impregnarle sus propias opiniones a un análisis determinado. Si yo voy a estudiar el aborto, debo partir desde una perspectiva objetiva en la cual no medien mis inclinaciones, porque mis inclinaciones podrían viciar la investigación. Precisamente el positivismo enseñaba eso. Decía que en la investigación debíamos ser neutrales, no podíamos colocar al sujeto como actor primario, sino al objeto como elemento primario y el sujeto como actor secundario, que debe interpretar al objeto partiendo desde premisas que partan del objeto, no del sujeto. Y en ese punto, el pragmatismo tiene un carácter más absoluto el positivismo tiene un carácter más absoluto que el pragmatismo. La radicalidad con la cual se ha acusado al pragmatismo no es verdad. Es cierto, nosotros desechamos el carácter objetivo, pero no llegamos a ser relativistas. Lo que nosotros sí decimos es que por la fricción sujeto-objeto decimos que las verdades pueden ser modificables. Pero ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto, es en nuestra comprensión de la verdad. Porque recuerden que estamos partiendo desde premisas pragmáticas. Para mí, lo útil es lo verdadero, no lo abstracto, que es de donde las premisas donde parten ustedes. Creerlo desde esa perspectiva es precisamente afirmar el punto que estamos indicando todos. Ajá. ¿Negáis que la verdad es absoluta? Pero que es obvio. ¿Qué es que obvio? Es obvio que nosotros decimos que la verdad puede ser modificable. Si es modificable, puede ser perfeccionable. entonces la verdad no es perfecta. Puede llegar a ser perfecta. Así como, Pues no es así como hay, así como en las categorías aristotélicas hay un sujeto en acto y un sujeto en potencia. Nosotros decimos que la verdad es precisamente eso. Puede ser perfecta en potencia, por eso puede ir construyéndose y puede llegar a ser perfecta. Pero si puede perfeccionarse, no es absoluta.
Claro que no. Pero es que eso es lo que nosotros estamos diciendo desde el principio. Ajá. Pero no llegamos a un relativismo ciego. Pero recuerda que el positivismo se concentra en un conocimiento progresivo, el cual representa la deidad de Dios, a pesar de que no se enfoca más que en la ciencia, pero representa la deidad de Dios. Es físico, sí es físico, pero Mira, hay una parte del positivismo que sí enfoca la realidad de que existe alguien Varón, más allá quítale el de la ciencia. micrófono. Quítale el micrófono. Eso es cierto. Quítense. El pragmatismo, ¿qué representa el pragmatismo? Varón, te están grabando. Dale. ¿Qué representa el pragmatismo? Si no es relativismo, ¿cómo tú lo llamarías? El problema es que nuestras verdades, las verdades del pragmatismo, son verdades que parten desde el presupuesto de lo utilizable y de lo práctico, de ahí el nombre. Para mí, lo verdadero es aquello que es utilizable y práctico. Ahora bien, precisamente por la práctica y por la utilización, puede llegar a perfeccionarse la técnica. Por eso es que yo desecho la idea del objetivo, pero no llego a ser relativo. Pero viejo, una técnica no es una verdad. Tú hablaste de técnica. La verdad debe de ser absoluta, porque debemos partir de lo absoluto para tener un norte. No podemos decir que va a llegar a ser una verdad perfecta cuando la verdad es perfecta. Pero que el positivismo se enfoca en lo físico. Tu Dios no es físico. ¿Cómo puede sustentarse el positivismo? Ace. Pero se enfoca en lo físico. Déjame decirte algo, varón, lo que tú estás diciendo es verdad, pero si estuviésemos discutiéndolo desde una perspectiva teológica, si desde la teología tú analizarías el pragmatismo, pero estás en una categoría diferente. Ahora mismo tú estás defendiendo el positivismo, no la teología frente al pragmatismo. Oye, No se puede discutir. oye, está bien. Ahora, en otra discusión, ahí sí. Ahora bien, varón, con lo que tú decías, eso no se sostiene. Kant ya estableció desde el principio que el primer estadio era el estadio de barbarie y era el estadio que necesitaba a Dios. Desechado ese, vino entonces la filosofía. Desechada esta, entonces viene y se construye la sociología. Kant no quería saber de Dios. Durkheim sí abre un poquito la puerta. Y Weber también. Pero aquí estamos partiendo desde el positivismo puro de Augusto Comte. Me gustaría hacer una pregunta, no sé si quizás, ya que ustedes se basan tanto en lo que es la funcionalidad y la utilidad, yo como una ciudadana Ay. y Lo moral. te soy inútil porque yo soy minusválida, tengo síndrome de Down. Y que Entonces, realmente el pragmatismo, nosotros como pragmáticos no usamos el término minoválido, usamos discapacitado. O sea, yo soy discapacitada. Porque no son menos, nosotros no lo consideramos menos. Como yo soy discapacitada y te soy inútil, Okay. entonces ¿tú qué harías conmigo? ¿Me desecharías? ¿Qué harías conmigo entonces? Porque te soy inútil. Tú eres útil porque tiene una utilidad. Una fémina te va a responder. Como una sociedad, vamos a formularlo, como una sociedad meramente pragmática trataría a un individuo que no puede ser práctico, que no puede ser... Sí, porque ustedes se van, así se llama pragmatismo, tu práctico, tu útil. Si tú no me sirves para producir, para lo que sea, entonces ¿qué ustedes van a hacer conmigo? Que tú eres inteligente, dice ella. No, que esos niños... Los niños de síndrome de Down hoy en día son muy inteligentes y se les está abriendo las puertas para que ellos vayan. Ellos pueden hacer lo mismo que tú y podrían ser incluso más inteligentes que tú. Y están trabajando, ya están en nuestro medio
incorporado como personas aptas y que pueden servir para cualquier cosa. Por ejemplo, tú y yo vamos a un mall a comprar y un niño de síndrome de Down puede ir a comprar, puede hacer cualquier cosa. Yo tengo una compañera de clase y su hija sabe limpiar. Le dice, mami, no tienes que buscar a nadie porque yo sé hacerlo. La niña sabe escribir, interactúa muy bien. Ella no tiene ninguna deficiencia. Son personas aptas para estar en la Y si yo sí tuviera deficiencia y mi enfermedad no fuera síndrome de Down, sino otra cosa que me pusiera como un vegetal, estoy en una clínica consumiéndote dinero y lamentablemente ahí estoy viva, pero soy un vegetal. Sencillo. Eso es sencillo de responder. Eso es sencillo de responder. Tú servirías como objeto de estudio de la práctica médica. Señores, me quieren abrir. Pero al final Pero estoy viva todavía. Pero ahí está. Pero estoy viva. Por medio, no me mates. por medio de la observación y de cómo tú reaccionas a diferentes estudios, esa sería tu utilidad. Un conejillo de indias, entonces. Si lo pones así, pero es que el punto es que todos somos conejillos de India al final de cuentas. El pragmático, como yo, siendo un ser humano, Hasta se parece, vean. Que- ¿Verdad que se parece? Vean, observen. Eso se Se parece. como yo siendo un ser humano y teniendo concepto de la vida, lo que es la vida, viendo un ser humano que ya no sirve para nada, le voy a quitar la vida para estudiarlo. ¿Dónde queda el concepto? Él no dice quitarle, él no ha dicho en ningún momento quitarle la vida. Entonces, los seres humanos no somos conejillos de... Para mí no, somos seres humanos. Y aunque tengan una cama, pueden ser útiles para muchas cosas. Eso es, porque está tienen- apoyando su punto. Porque tienen... Pero también, porque tienen la verdad todavía de que están vivos. Recuerden que lo útil, o sea, la esencia del ser no es lo que el ser hace, sino lo que el ser es en. Lo que... Ok. Allá, positivista. No, yo soy neutro. Neutro. Claro. Ah, Te digo que, que soy neutro porque el positivismo y el pragmatismo tienen que ir de la mano. Tú no puedes poner algo en la práctica que tú no conoces. Sobre lo que estaba explicando Juanji, sobre el estado vegetal del cuerpo. Si tú no tienes un conocimiento científico, tú no puedes llevarlo a la práctica. Por eso yo soy neutro. Y también... Y también... Claro. Y también yo quiero que él me explique cómo una verdad puede cambiarse. Él quiere que tú le expliques. Mira, yo quiero que él me explique cómo una verdad tú la puedes cambiar si en verdad es verdad. Si no es verdad, entonces no es verdad. Cuidado si el término cambiar es en potencia que él lo utiliza. En Y términos que de potencia. explique de paso cómo uno que mata a otra persona puede ser condenado si esa verdad puede cambiarse. Dime. Oye, lo sencillo que yo quería decir es... Lo sencillo que yo quiero decir es que los resultados del positivismo no podrían concretarse sin la práctica que ofrece el pragmatismo. No cao. Pero entonces necesitan como quiera, a partir de eso, necesitan un método. Y el método no necesariamente implica pasos. E incluso los resultados del positivismo... Dame decir algo. Oye, yo lo tengo. E incluso los resultados del positivismo no podrían concretarse sin la parte subjetiva del ser humano que ofrece el mismo pragmatismo. Ok, ¿qué tú dices al Aunque respecto? el método no implica pasos, Ajá. pero sí implica utilidad y aplicabilidad. No necesariamente. Ah, pues entonces no sería método. Porque al final de cuentas ¿Puede el ser método es para método y qué. a uno ser útil? Espérate, el método no es para llegar a un fin, Sí. a dar un resultado. No necesariamente.
¿Y qué es entonces? ¿No es método en sí mismo? ¿Usted cree que no? Yo no. ¿Qué lo define como método? El resultado. Peor aún, ¿necesariamente debemos medir el método por su utilidad o debemos medir la utilidad por su método? No. Debemos de medir el método por su utilidad, según yo que soy pragmático. Pero entonces, ¿la utilidad en ese sentido puede ser determinada sin método? Espérese. Reformule. ¿La utilidad sin método se podría determinar? Espérese. La utilidad Sin método se podría determinar. Pero por supuesto. Pues entonces en ese sentido, no necesariamente el método debe comulgar con la utilidad. Pero claro. Si la utilidad se puede medir sin método. Ajá. El punto aquí es que la utilidad pare el método. ¿O será que el Porque método parte de puntos recuerda. diferentes a la utilidad, puesto que tú acabas de decir en un momento determinado Ajá. que la utilidad no necesariamente se determina por el método? En ese caso, el método podría ser independiente de la utilidad y por lo tanto serían dos realidades distintas. El punto es, ¿para qué serviría el método si no tiene utilidad? ¿Y para qué serviría la utilidad si no tiene un método que la demuestre? Pero aquí ahí está el punto. Ahí está el punto. Tú Ajá. no puedes divorciar una cosa de la otra. Pues entonces en este caso, ¿cuál sería la solución ya que estamos en la recta final de este debate? ¿Que el pragmatismo y el positivismo son enemigos o que son hermanos que caminan Son juntos el mismo hermanos. Yo pregunté que si en el positivismo y el pragmatismo hay síntesis. Y yo admití desde el principio Que sí. Recuerden que es una dinámica del positivismo y del pragmatismo. El señor Juan Hernández, el señor Néstor y este servidor, o los demás que están aquí, no estamos enseñando que sean pragmáticos ni que sean positivistas. Tenemos un referente absoluto, que ese es otro tema teológico. Entonces, yo quería que una dama sea la que concluya. Hay que darle participación a la fémina. La primera pregunta, sí. ¿Qué le pareció la dinámica? La discusión filosófica, sí. La valorización que siempre hacemos. ¿Cuál es su valorización con respecto a la dinámica? En lo personal, para mí, como decían, una necesita de la otra porque cada una tiene su hoyo. Pero a lo personal, cuando me tocó elegí el pragmatismo porque, como decían varios compañeros, el positivismo, en cierta forma, saca de contexto a Dios. Dios es real, Dios no existe, Dios es real. Y claro, pero quien fundó, o sea, quien creó ese concepto que defienden a aquel lado, no lo analizaba desde ese punto. Okay. O sea, quien formuló la sociología, el positivismo, no la utilizaba para mostrarlo. Era una forma de sacar. Esa es una fiel a los Filocafé, la fundadora. Bien, buenas tardes. Yo pienso como este chico acá, de que estaba en el medio, aunque estoy de este lado del positivismo, en realidad no conocía la dinámica porque llegué medio tarde. Okay. Pero en realidad fue muy buena la táctica. El Filocafé de hoy estuvo una muy buena dinámica en ese punto. O sea, no lo había visto así desde el principio, de dos lados y una discusión fenomenal como la que hubo hoy. Pues pienso que se deberían seguir dando así. Excelente. Porque podemos ver las dos caras de la moneda. Entonces, realmente sí entiendo de que, ¿cómo digo? Lo mismo que digo, se ve las dos caras de la moneda, se ve
un lado y el otro lado y al fin se puede llegar a una conclusión. Y realmente, como se llegó a la conclusión, es cierto, una depende de la otra y así sucesivamente. Excelente. Vamos a permitir entonces, sin más preámbulo, a que Néstor Junior sea que concluya. Muchas gracias a Kelvin por haber sido el moderador pragmático. Y ya hemos llegado a nuestra recta final, pero antes de llegar a esta recta final debemos hacer 3 cosas importantes. Lo primero es que ya desde una perspectiva externa, ya yo no soy ni positivista, ni neutro, ni pragmático. Desde una perspectiva teológica, vamos a hacer una crítica a las 2 posturas y también a la del medio. Comenzando con la postura del medio, es imposible ser neutral. Ya, esa es la crítica. Comencemos con el positivismo. Críticas que le hacemos al positivismo. En primer lugar, creer o suponer que todo se mide por el método científico es una estupidez, una idiotez y una locura. Estupidez porque es necedad. Idiotez porque es ñamería. Y locura porque es imposible que todas las cosas se puedan medir con el método científico. El método científico puede medir las cosas que se ven, pero hay cosas invisibles que el método científico no puede medir. El método científico no puede medir el sentimiento. El método científico no puede medir la emoción. El método científico no puede medir los patrones morales. El método científico no puede medirse a sí mismo. Y en ese sentido, el positivismo que parte desde una premisa del método científico es una locura. Ni siquiera Comte, oigan esto por favor, ni siquiera Comte puede terminar su vida de espaldas a esa verdad. Comte terminó los últimos años de su vida visitando brujos. El hombre que negaba que existieran las cosas negativas, las cosas invisibles, terminó sus días visitando brujos. Lo que quiere decir que Comte al final dejó de ser positivista. Sin embargo, ¿por qué razón muchos defienden el positivismo actualmente? Número 1, porque no conocen las últimas consecuencias lógicas a las cuales los lleva el positivismo. Y en segundo lugar, porque no saben diferenciar entre los distintos tipos de positivismo. Lo cual entonces me lleva a mi crítica al pragmatismo. ¿Qué crítica le tengo al pragmatismo? En primer lugar, que no tiene mucha gente. En segundo lugar, mi crítica al pragmatismo es la siguiente. Enfocarse en la práctica es un error también. Del mismo modo como es un error para este grupo enfocarse en el método científico, enfocarse en la práctica es una locura, una idiotez y una estupidez. Porque si te enfocas en la práctica, caerás en 2 graves errores. Número 1, el utilitarismo. Creer que debes medir las cosas por lo útiles que son es precisamente comulgar con los más grandes genocidas de la historia. Muchos de los regímenes que mataron miles de personas partieron desde una ética pragmática. Adolfo Hitler partió desde una ética pragmática. Es un error caer en el pragmatismo porque el pragmatismo lleva al genocidio. Otro gran error del pragmatismo es el relativismo. Ser relativista, obviamente, es una de las grandes dificultades en las cuales va a caer el pragmatismo. El pragmatismo niega lo absoluto de la verdad. Y al negar lo absoluto de la verdad, también el pragmatismo niega a Dios. Y en ese sentido, ambas perspectivas, viéndolas desde una dimensión diferente, son un gran error que nosotros tenemos que evitar. Desde ese punto entonces, nosotros podemos llegar a una conclusión final. ¿Cuál es la conclusión final? Debemos aprender a conocer todas las posturas para tener la verdadera respuesta. Si yo me quedo en el pragmatismo, todo lo veré con los miopes lentes del pragmatismo. Si yo me quedo en el positivismo, lo veré con los miopes lentes del positivismo. Y si me quedo en el plano neutro, entonces lo veré con los ojos miopes de la neutralidad. Y ser neutro
es ser positivista. Porque el positivismo parte de la neutralidad. Todo aquel que dijo, no soy de uno ni de otro, estaba cayendo en uno, precisamente en el punto positivista. Ahora bien, queremos concluir y queremos destacar en esta conclusión de nuestro segundo aniversario del Filo Café, que hemos llegado hasta aquí gracias al Señor.